Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y gratis desde la ciudad de Medellín, Colombia. Aprovecho esta oportunidad para despedirme de mi hija Sara, que en este momento salió de viaje. Te dedico este video, hija hermosa. Me da risa, estaba leyendo los comentarios porque este es un en vivo y en directo. Y veo cómo este canal realmente sí cumple su propósito de brindar la libertad para que quienes sean amigos y no amigos del canal puedan participar en los comentarios. A propósito, hace contados minutos me enteré de que en el Reino Unido ya Boris Johnson está nuevamente con problemas, y esto a pocos días de que él se burlara de haber visto esta imagen de presidente de Rusia montando al caballo sin camisa. Todo parece que se devuelve. Esto es como el karma. Y ya nuevamente el primer ministro del Reino Unido va a tener que comparecer, dar explicación de cómo contrató a un miembro que tenía problemas, que había sido acusado, según la noticia, de haber manoseado a dos hombres en un club privado, y él fue entrevistado por la BBC y le tocó decir la verdad. Esto lo van a cuestionar, y yo creo que la salida de Boris Johnson va a ser refrescante para el tema de la guerra, porque este hombre en los últimos días ha aplicado mucho el tema del guerrerismo, ha apoyado mucho el envío de armas a Ucrania y muy poco ha hecho por buscar una salida pacífica. Sí, señores, no soy familiar de Vladimir Putin, aunque Chartrand dice que yo me parezco a él. Yo soy hecho en Colombia, made in Colombia. Sin embargo, estoy tratando al máximo de brindar una información concreta, realista, de lo que realmente está ocurriendo. Y es una realidad de que el domingo la noticia más importante del día fue que la Federación Rusa se apoderó de Lysychansk. Y la noticia del día de hoy y desde anoche, lunes en la noche, hoy es martes en la mañana, continuaron las fuerzas rusas tratando de controlar más terreno. Ahora están llegando a la zona de Donetsk. Esta es una imagen de la ciudad de Donetsk. La imagen que tenemos en la pantalla es una imagen en 3 dimensiones. Es una bella ciudad. Miren, ahora todavía se pueden apreciar las edificaciones, están en su lugar. ¿Qué podremos decir en unos días cuando ya comiencen los ataques? Nuevamente, el presidente de Rusia informa que no es la política atacar las edificaciones. Me voy a colocar los anteojos para poder ver los comentarios también, así sea de reojo. Que Rusia no intenta, bajo ningún punto de vista, atacar directamente edificaciones, viviendas, sino puestos de comando, Slava, Rusia, Jacqueline, lugares donde hay armamento proveniente de la OTAN, y vemos cómo Rusia continúa aplicando la misma técnica aplicada en Lysychansk, que es paso a paso, con artillería, las 24 horas del día, concentrándose en objetivos pequeños. Porque a mí me parece curioso el comentario de una vocera de este Comando Supremo allá en Kiev, que le preguntaron que qué opinaba de este triunfo de Rusia, y ella dijo: no, este es simplemente una pequeña población, esto, un triunfo si se gana la guerra. Pero yo digo, casi 3 meses, desde abril, casi 3 meses estuvieron las Fuerzas Armadas de Ucrania y las milicias de Ucrania tratando de proteger esta posición,
tanto de Severodonetsk como de Lysychansk, y ahora dicen que realmente no tiene importancia. Yo creo que muchos comentarios que vienen de los funcionarios de Zelensky son comentarios falsos. Ellos están las 24 horas del día diciéndole a la gente que Ucrania está ganando esta guerra. Aquí les muestro un mapa. Miren que ya Lugansk está bajo el control de Rusia. Lo que está en verde oscuro ya son posiciones que tenía controlado Rusia antes, desde el comienzo de esta guerra. Ahora van los rusos por la zona o el territorio de Donbass. Y que, miren, Bakhmut. Bakhmut es una población que está bajo fuego ruso. Silversk, Sloviansk, también Kramatorsk abajo. Kramatorsk son nuevas posiciones. Ya lo que ustedes ven arriba en la parte superior derecha, Severodonetsk y Lysychansk ya están bajo el control de los rusos. Aquí les voy a mostrar una carretera que en el día de hoy están conduciendo vehículos los rusos. Este es Lysychansk, ¿cierto? Desde allá sale una carretera, la TI 302, ahí les estoy mostrando el recorrido desde Lysychansk, con dirección a una población que se llama Bakhmut. Bakhmut es una parte del territorio de Ucrania que muy pronto va a estar bajo el control de las fuerzas rusas. Se llama Bakhmut. Y vuelvo y repito, voy a mostrar el mapa. Las poblaciones que están viendo son las que muy pronto van a estar bajo el poder de Rusia. Y esto no significa que porque yo les esté mostrando esto, soy familiar de Vladimir Putin, no soy prorruso o me están pagando, porque realmente yo a ustedes nunca les he pedido que me manden ni una moneda de 100 pesos. Simplemente estoy a través de este canal empapándome lo que más pueda, aprendiendo lo que humanamente sea posible sobre el tema de la guerra en Ucrania. Ustedes saben que este canal es de noticias de geopolítica. Hoy en día se podría pronosticar que al mismo ritmo que ocurrió el control de Lysychansk y de Severodonetsk, es posible que también tome tiempo. ¿Y el por qué? Porque miren, desde el año 2014, la OTAN y los Estados Unidos han invertido cuantiosas sumas de dinero, amigos del canal, en fortificar, se podría decir, posiciones en la zona de Donbass, porque desde el 2014 Rusia colaboró para que los rusoparlantes en esta zona del país tuviesen cierta autonomía, y a pesar de tanto que intervino Rusia, no lo pudo lograr. Cuando estas dos regiones se autoproclamaron antes de la guerra que ustedes vieron, por este canal yo lo transmití, Rusia reconoció a estas regiones autoproclamadas, repúblicas autoproclamadas, de Donetsk y de Lugansk. Y a los pocos días fue que se inició el operativo especial. Ese operativo especial se trata precisamente del control de estas regiones que no pudieron lograrlo las milicias prorrusas debido a los ataques constantes desde el año 2014 de grupos armados bajo la autorización del gobierno de Kiev, porque muchas de estas armas que envían desde los Estados Unidos y desde la OTAN caen en manos de personas como los que pertenecen al batallón de Azov, muchos que fueron hechos prisioneros, allá se acuerdan en esta serie de Azovstal, y en todo el país hay un porcentaje de hombres y mujeres que tienen esta mentalidad. De ahí viene también parte de este operativo especial, el tema de la desnazificación de Ucrania. Desde Buenos Aires, buenas noches, profe Girafales, y buenas noches, Fidel, Alex y Víctor Celaya. Saludos. Aprovecho a saludarlos porque este es un envío, algo que de pronto algunos no entienden, que creen que este es un video en directo. Ya saben que Donetsk, a partir de hoy, las noticias que ustedes van a ver en cualquier canal donde ingresen, ya sobre el control de esta zona de Donetsk, donde dicen los
ucranianos que están esperando con gran ansiedad la llegada de más armas y de armas de largo alcance, como los HIMARS, que hablan de 60 kilómetros de alcance, 75, pero es que los rusos tienen artillería y sistemas de largo alcance hasta de 500 kilómetros. Miren, Rusia no ha atacado, por ejemplo, a Kiev. Rusia realmente sí está haciendo un operativo quirúrgico, a pesar de que los noticieros ahora que están de moda no muestran sino edificaciones con el supuesto de que fueron destruidas por los rusos. Putin también dio una orden el lunes que las tropas que fueron victoriosas en este ataque en Lysychansk, que se recuperen, que descansen, que van a ser reemplazadas por otras fuerzas. O sea, el tema del descanso no significa que van a parar este operativo especial. Es una lástima decir que una población como Lysychansk de más de 100.000 habitantes en este momento está prácticamente destruida. Está en la lista de poblaciones que van a ser reconstruidas por los rusos, no solamente en su logística, sino el tema administrativo, cultural, educativo, todo va a venir de parte de Rusia. Precisamente hoy estuvo el presidente Putin en reuniones, perdón, el presidente Zelensky en reuniones para la reconstrucción de su país. ¿Saben cuánto vale la reconstrucción de Ucrania? 750.000 millones de dólares. Es increíble. Van a reconstruir un país en medio de la guerra. Esperemos que todo lo que reconstruyan los rusos no lo vuelvan a destruir si la guerra continúa, si estas armas de largo alcance no, no consideradas, aprobadas por Rusia, llegan a Ucrania y empiezan a ser utilizadas. Ahora, este hombre Boris Johnson, si sale del mando allá, del poder, esperemos que quien lo reemplace sea una persona con más conciencia, que considere al menos la posibilidad de negociar este tema de la guerra, amigos del canal. 750.000 millones de dólares. Increíble, dice Diego. Fueron 3 meses que estuvieron las fuerzas ucranianas defendiendo a Lysychansk y ahora están diciendo de que realmente esto es una pequeña población, que eso realmente no importa. Yo sí creo que importa. Todo kilómetro cuadrado de Ucrania, pregúntele a Zelensky si importa o no importa. Y que no es para negociar con Rusia. Ahora, lo que está haciendo Ucrania en los últimos días, ellos no hablan de ganar, ellos no hablan de atacar, de la ofensiva, ellos hablan de retomar territorio que está siendo controlado por Rusia, que es prácticamente una estrategia que al paso que van las cosas, no le va a alcanzar los días del año a Zelensky para retomar todo lo que están controlando día a día los rusos. Y esto es una noticia que no es fake news y no significa que yo esté a favor de Rusia. El 60% de las fuerzas rusas se vinieron de Kiev. Están en la parte oriental del país, donde está enfocado el ataque de los rusos. Aquí no están atacando Odessa, aquí no están atacando el oeste. De vez en cuando hemos visto ataques de parte de Rusia hacia otras poblaciones de Ucrania cuando encuentran objetivos militares como depósitos de armas, también depósitos de combustible que sirvan este combustible para alimentar a vehículos utilizados por las fuerzas de Ucrania. Y dicen los funcionarios de Ucrania, ¿no? Es que miren el alto precio que pagó Rusia por apoderarse de Lysychansk o de Severodonetsk. Es que en ningún momento Putin, cuando ingresó a Ucrania, él puso de por medio el tema del dinero. El dinero no es lo que le importa a Rusia, es liberar estas poblaciones de Donbass para que sus habitantes, en su mayoría ruso parlantes, puedan ser libres nuevamente, porque ahora lo que está diciendo un gobernador de Donetsk, de la parte administrativa, dice que está pidiéndole a la población, a más de 350.000 habitantes, que salgan de esta zona porque ya vienen los rusos a atacar y
y no quiere que de pronto civiles queden envueltos en el tema de la guerra. Pero ¿cómo le va a decir a rusoparlantes que ven con beneplácito la llegada de los rusos que se vayan de su lugar? Esta realmente, aprovechando el tema de Boris Johnson ahora en el Reino Unido, este es como el momento más oportuno para negociar la paz. Yo espero que no solamente esto que estamos viendo como una bola de nieve en Europa, en Estados Unidos, las poblaciones ya están despertando al tema de esta guerra sin sentido que está afectando a todo el planeta y de una forma muy directa a los habitantes de Estados Unidos y de los países europeos. Yo pregunto, se me ocurre, ¿y dónde está el famoso fantasma de Kiev? The Ghost of Kiev. ¿Dónde está este famoso fantasma que a todos los aviones los derribaba? Saludos desde El Salvador, Milton. ¿Dónde está el famoso fantasma? Ahí les dejo esa tarea, amigos del canal, para que ubiquen sus coordenadas. Esto realmente parece que es una guerra de desgaste y están pidiendo a gritos que les manden más Howitzer, que les manden más HIMARS, pero el mundo está viendo cómo tantas promesas de armar a Ucrania se están desvaneciendo, porque al final del día las armas prometidas no todas las tenían en inventario y muchas las están fabricando. Y dice Zelensky que para octubre él piensa que ya finalmente le lleguen estos equipos. ¿Usted cree, amigo Zelensky, que de aquí a octubre ya los rusos no van a tener control de Donbass, control de Donetsk también? Porque los rusos tienen un esquema que no tiene, por ejemplo, Ucrania. Hoy leí un comentario. En Ucrania es una obligación para todos los hombres de 18 a 60 años. Si se quieren mover de su región donde viven, tienen que solicitar directamente al Ministerio de Defensa un permiso especial de no más de 30 días. Imposibilidad para salir del país. En Rusia no están haciendo lo mismo. Estos son soldados en su mayoría a quienes le están pagando y le están pagando buen sueldo. ¿Qué es una diferencia? Cómo Rusia ahora está intercambiando sus tropas, como mandó a descansar una cantidad y trae tropas nuevas, tropas frescas para que continúen en Donetsk. Porque aquí últimamente algo muy curioso que no he visto en los últimos días, ataques de los famosos drones de Turquía en Ucrania. No hemos visto estos adolescentes que utilizaban estos drones allá en la capital cuando llegaron los rusos. Ustedes sí se acuerdan. No se sabe, no han vuelto a hablar de los famosos drones. Los rusos también dicen, los mismos medios de comunicación del mundo occidental, que están aprovechando avanzar lo más rápido posible antes de que lleguen estas famosas armas de la OTAN. Pero es que ya hemos visto protestas en Alemania. Polonia, que es uno de los países que más armas le ha enviado a Ucrania en este momento, está muy bajito su nivel de armas en inventario y este sería, creo yo, el primer país donde Rusia haría una intervención en caso de que la OTAN meta las patas y haga algo que se considere que afecte la existencialidad de Rusia. Otra pregunta que yo me he hecho es, tantos millones, miles de millones de dólares en equipos, ¿y dónde están estos equipos que no se ven? ¿Dónde están estos equipos enviados por los Estados Unidos? Porque Polonia, creo que envió hasta el último equipo de la Unión Soviética que tenía, que han estado solicitando inclusive en el África, donde venden estos equipos de contrabando en el mercado negro, que es otro mensaje de Putin al mundo en el día de hoy, que él dice, muchos de estos equipos enviados por el occidente están cayendo en manos del mercado negro, que esto es un peligro no solamente es un peligro para todos. Ustedes saben que una arma en el mercado negro no se sabe en manos de quién vaya a terminar. Esto ahora es un problema bastante complejo con lo que viene en camino, que es esta bola de nieve a nivel mundial de esta oposición tipo guerra de Vietnam,
de habitantes de muchos países del mundo que no ven con buenos ojos el tema de la guerra. Ya vienen las elecciones de midterm en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo va a seguir Biden con el jueguito de la guerra en Ucrania? Porque ese mismo jueguito les va a perjudicar bastante a los demócratas en los Estados Unidos, a los demócratas que siguen vendiendo la idea, y los europeos lo hacen, de que el tema de la guerra es a favor de la democracia en Ucrania. ¿Y de qué democracia nos hablan cuando quienes están muriendo son los habitantes de Ucrania? Prácticamente la mayoría de los refugiados de Ucrania son mujeres o ancianos, y los hombres están al frente de la guerra. Tantas mujeres de Ucrania que se van a quedar sin hombres. Esto va a afectar bastante el tejido social en Ucrania. Miren que lo que está haciendo Putin en Ucrania en la actualidad, esto viene desde el año 2014, porque Rusia sí ayudó a estos separatistas prorrusos, pero no fue suficiente desde la distancia, porque estos nacionalistas ucranianos crearon la oportunidad de que se diese este operativo especial. No hubo otra alternativa, lo decía Lavrov a fines del año pasado. Esto que está haciendo los Estados Unidos está afectándole, dándole prácticamente 3 vueltas al planeta Tierra. Por un lado, la posición de Biden desde el año pasado de estar en contra los combustibles fósiles, que continúa en este momento haciendo la guerra a las compañías petroleras. Ahora, pues en el día de hoy bajó el petróleo, pero es por el tema de la recesión, que significa que ya las empresas no van a trabajar tan a full time como antes, va a haber disminución en la producción y se anticipa que haya menos consumo de petróleo. Sin embargo, por el otro lado, esto fue noticia de hoy nomás, por el otro lado, ya en China el tema del contagio está rebajando, ya continúa el tema de los problemas y fallas técnicas en países como Libia. Todavía no vemos el petróleo venezolano ni el de Irán siendo vendido libremente. Entonces, este bajón del precio del petróleo es por hoy. Muy pronto van a ver nuevamente que va a continuar subiendo. Aquí, por ejemplo, en mi país, Colombia, ya la noticia divulgada en el día de hoy es que no se le va a trabajar al tema del fracking en Colombia. Y viene también pues una disminución a futuro en la exploración de petróleo, una disminución del petróleo, de la posibilidad del petróleo colombiano para competir en el mercado mundial. Los ucranianos continúan vendiendo el tema del famoso repliegue táctico, o sea, cuando las tropas tienen que irse de un lugar, eso lo llaman repliegue táctico. Y mientras tanto los rusos están ganando terreno, porciones de tierra. Los soldados de Ucrania están ya casi que llegando a la capital de Kiev y próximamente podrían llegar hasta Polonia con este repliegue táctico, y no sé entonces en qué bodegas van a guardar todos estos equipos que piensa seguir enviando los Estados Unidos, al quedarse Zelensky sin territorio por su repliegue táctico. Yo creo que para estas elecciones de midterm en los Estados Unidos van a tener que cambiar de estrategia. Van a tener que finalmente guiarse por la política que propone, por ejemplo, el presidente de Francia. En Italia también tienen propuestas similares a la de Kissinger. Ya no creen mucho en lo de Kissinger, pero prácticamente es lo mismo. Negociar la paz por territorio. Negociar la paz por territorio, algo que no le conviene y no es aceptado por el presidente Zelensky. Ucrania en este momento, en caso de que se rinda, en caso de que haya un cese al fuego, ¿qué perdería? Perdería una porción de territorio en la parte oriental de su país. ¿Qué ganaría? Ganaría la paz, no habría más muertos en la guerra y se empezaría de inmediato la reconstrucción
de Ucrania. Esto no lo contempla el presidente de Ucrania, no lo contempla Boris Johnson, pero ya vemos que Boris Johnson podría de pronto salir y esto sería algo a favor de la paz y de la población de Ucrania, la salida de Boris Johnson. Estos estándares democráticos que plantea Europa, yo no les veo que tengan una aplicación humanitaria, porque con el cuento de democratizar naciones en Europa o en Latinoamérica, lo que están es permitiendo que países como Estados Unidos y otras potencias se apoderen de nuestras riquezas. Y esto lo llaman democratizar. Democratizar a Ucrania es traerle la prosperidad, la paz, y no lo que está ocurriendo, que es un desgaste. Prácticamente Ucrania se está consumiendo a fuego lento. A fuego lento están muriendo los ideales, las aspiraciones de un pueblo que antes de la guerra era aproximadamente 44 millones de habitantes, menos 7 u 8 millones que tuvieron que salir de su país. Y Zelensky para los Estados Unidos y para Europa es considerado un héroe. Pero yo dudo que estas mujeres que tuvieron que salir de Ucrania mientras sus esposos, sus novios tuvieron que quedarse allá con estas armas de madera al principio, ustedes se acuerdan que los entrenaban con palos de escoba. No creo que ellas vean a Zelensky como un héroe. Y realmente lo que no muestran las noticias es habitantes de Lugansk aplaudiendo con lágrimas saliendo de sus ojos, escuchando el himno nacional de Rusia, contándole a los soldados lo mal que los trataban los soldados de Ucrania. Son estos mismos habitantes de Lugansk, que también existen en Donetsk, que esperan con los brazos abiertos las tropas de Vladimir Putin, que muy pronto finalmente les den la libertad, sin que se nos olvide también el tema del invierno. Es un factor muy importante, no solamente el tema de las armas, que ya hemos hablado tanto, ni el tema político de lo que le pueda pasar a Boris Johnson, ni la posición de parte de Alemania, que está por un lado enviando armas y por el otro hablando de negociar. El invierno que viene con el problema del tema del gas, los altos precios de la electricidad. Si yo viviese en Europa, estaría en este momento bastante preocupado. Un factor decisivo. No es lo mismo la guerra en el verano que la guerra en Ucrania. Y a mí no se me olvida estas tropas alemanas allá muriéndose de frío en Rusia, ¿se acuerdan? En esta Segunda Guerra Mundial. Increíble, pero cierto. Ahora, quienes van a padecer el invierno sin buena calefacción son precisamente estos países que están tan a favor de la guerra, que en ningún momento piensan que haya paz en Ucrania, sino manden y manden más armas, mientras nosotros nos vamos a congelar en el invierno y mientras siguen muriéndose los habitantes de Ucrania. ¿Sabían ustedes que esta zona de Donetsk y Lugansk, la economía y la industria en esta región del Donbass representa el 80% del Producto Interno bruto de Ucrania? Increíble, pero cierto. Y esto lo sabe Zelensky. A pesar, claro, que sus funcionarios dicen que perder Lysychansk realmente eso vale huevo, como se dice aquí en mi tierra, pero claro que aquí decían que la docena de huevo creo que valía 6.000 pesos, 8.000 pesos, decía el ministro Carrasquilla. ¿Ustedes se acuerdan? Polonia es un país que se está quedando sin armas. Yo me acuerdo de un comentario del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que dice que prácticamente hay que saber cuándo se pelea y cuándo no se pelea en las guerras para garantizar la victoria. Y esto no lo aplica a Zelensky. Hay que mandarle una copia del libro. Amigos del canal, Chartran, ¿por qué no le mandas, amigo Chartran, por qué no le mandas una copia del libro del arte de la guerra a tu amigo Zelensky? Allá, no sé el P.O. Box
no tengo la dirección exacta. Allá póngale presidente Zelensky en el búnker. Atentamente, Chartrand. 8 años, desde el 2014, la OTAN y Estados Unidos financiaron, pero yo creo que lo que están enviando ahora en millones de dólares es poquito con respecto a lo que enviaron. Y durante estos 8 años, yo no vi, por ejemplo, estos canales que están tan a favor de Ucrania hablar sobre el tema. Y yo no los veo tampoco ahora hablando sobre lo que ocurrió en la zona de Donbass. El único que ha hecho comentario así de relevancia es el Papa Francisco, quien ha dicho que realmente este fue una guerra de hostigamiento, que prácticamente hostigaron al presidente de Rusia a iniciar este operativo. Estas armas, ¿qué cantidad de estas armas termina en manos de contrabandistas y qué cantidad de estas armas termina en manos de los nazis, de los nacionalistas, que ya tampoco escuchamos el tema de los nacionalistas? Parece que ya se quitaron los tatuajes, porque creo que el negocio en Ucrania ahora no es tatuar, sino borrar tatuajes. Miren que la industria se tiene que reinventar después de la pandemia. Estas armas que dicen que son tan efectivas, las que envía a Estados Unidos, y son tan efectivas para las fuerzas de Ucrania, ¿por qué mientras Rusia conquista territorio, las fuerzas de Ucrania se repliegan, se retiran hacia la capital de Kiev? Entre más armas, más se repliegan. Esto no me suena en esta ecuación, no me suena, no tiene lógica. La pregunta que nos debemos hacer a estas alturas es: ¿cuántos días creen ustedes, amigos del canal, que se van a demorar las fuerzas rusas en tomar control? Bueno, ya tomaron control de Lugansk, de Donetsk, y ahora que ya esto sirvió para elevar la moral de las tropas rusas, el reciente triunfo. Ahora, con más moral, más avance, ya haciendo corrección de todos los errores del pasado, yo veo que, sin saber exactamente cuántos días, el operativo ahora en la zona de Donetsk va a ser más rápido, más eficiente, más quirúrgico, como lo contemplaría cualquier otra persona que haga un análisis de este tema de guerra. No tiene sentido que Rusia haga lo opuesto. Sí, ha sido lento el avance de Rusia, sobre todo en Severodonetsk y Lysychansk, pero ha sido contundente este uso de parte de Rusia de esta artillería, que parece que nunca se les va a acabar. Ya no han vuelto a hablar los ucranianos de los tanques, ni mostrar las fotos de los tanques rusos allá como patos, siendo presa de estos drones manejados por adolescentes. Ahora no han vuelto a mostrar los tanques rusos. Pero la gran incógnita que tiene Zelensky es: ¿cuándo se le va a acabar estas armas de artillería a los rusos? Yo creo que estas empresas fabricantes de armamento en Rusia están trabajando 2 y 3 turnos, que cada rublo, divisa que llega por compra de gas y de petróleo ruso es invertido en el tema de la guerra. Y el tema de la guerra, la fabricación de uniformes, camisetas, botas militares, chalecos, equipos blindados, vehículos blindados, esto mueve la industria también, esto genera empleo en Rusia. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Ucrania? Buscando con una lupa por todo el planeta Tierra a ver quién tiene en el mercado negro armas de la época de la Unión Soviética, puesto que sus fuerzas armadas han sido entrenadas con este tipo de armas, que es algo que yo me pregunto: ¿cómo es que en tanto tiempo, de tantos años de hostigamiento, Estados Unidos no consideró el tema de entrenar a estos miembros de estas fuerzas ucranianas con equipos de los Estados Unidos, equipos de la OTAN? Algo no me suena de por qué, si ellos eran conocedores de que lo que estaban tratando de hacer era hostigar a Putin, por qué también no se adelantaron en este tema. Putin
Amigos del canal, amigos y no amigos, el domingo vimos la imagen de un Putin victorioso, tomando control de Lysychansk, y yo les pregunto, ¿cuántos días nos demoraremos por este canal para mostrar una imagen similar de Putin? Yo no comparto el tema como lo maneja Zelensky, el tema de esta guerra, porque él está dando prelación a la parte territorial sobre el tema de la vida de seres humanos, y porque el presidente de Ucrania sabe que no está en capacidad ni con la ayuda de la OTAN ni de Estados Unidos de combatir, de igualarse con las fuerzas rusas, y aún así está prácticamente que sacrificando, apostando, haciendo apuestas tipo casino de que él tiene la capacidad de ganarle a los rusos. Este hombre realmente está edificando el tema de la guerra sobre arena movediza, sobre tierra movediza. Y dice Zelensky, porque este es un hombre que sabe pedir ayuda y limosna de mil maneras. ¿Saben qué dijo hoy? Que la tarea de la reconstrucción de Ucrania de 750.000 millones de dólares es una tarea de todo el mundo democrático. Increíble, pero cierto. Amigos del canal, les agradezco mucho su visita y nuevamente me despido de mi hija Sara, que ojalá le esté yendo muy bien en su viaje. Amigos, les deseo lo mejor. Muchas gracias.